Bueno, muchas gracias por venir, y de alguna manera gracias por la invitación de Telefónica a hablar, aunque nosotros también fuimos parte de la organización. Yo para esta charla voy a tratar de resumir un poquito lo que ha sido la experiencia en Uruguay con respecto a los instrumentos y las intervenciones que venimos usando en Uruguay. Y por suerte, si bien yo me voy a concentrar en la experiencia de Uruguay, por suerte no es solo en Uruguay. Es decir, como mostró Caterina hace un rato, algunos de nuestros instrumentos se empiezan a usar en otros países, lo cual nos hace muy felices y ojalá se sigan usando también cada vez en más lugares. Quiero aclarar una cosa en esta diapo. Esta es la única diapo en español que van a ver. Eso tiene que ver con que yo sabía que tanto Daniel como Caterina estaban interesados en algunas de las cosas que voy a mostrar. Y bueno, tuvimos un problemita con la traducción, entonces preferí hacer las diapos en inglés, así por lo menos pueden seguir. Y obviamente yo voy a hablar en español, así que ustedes van a estar más que contemplados. Voy a empezar por presentarme, aunque ya me presenté, pero quiero mostrar esta foto que en general la gente no asume que soy yo por razones obvias. Yo en aquella época usaba gorros de tejido natural, podríamos decir. Pero hay una persona justo en el auditorio que me vio así, es Alejandro que está ahí, que éramos compañeros de la escuela cuando teníamos 6, 7 años, y ya en aquel momento a mí me gustaba mucho la matemática. Y como a tantas personas, hoy muchos hablaron de sus propias experiencias, después la vida te va llevando por distintos lados. A mí me trajo hasta la Facultad de Psicología y después al CISEA, que es donde trabajo hoy. Y es interesante ver cómo la matemática resurge como los primeros amores, ¿no? Es decir, vuelven por más que la vida vaya dando vueltas por lugares distintos. CISEA es el Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, es donde trabajamos junto con Juan y otra gente, y lo que tratamos de hacer en CISEA es justamente vincular los aportes de la ciencia cognitiva a la educación, en distintas dimensiones, podríamos decir. Una de ellas es la que yo dirijo, que es la parte de cómo aprendemos matemáticas, fundamentalmente la matemática temprana. Juan dirige el grupo de lenguaje, es decir, cómo los niños adquieren el lenguaje y cuáles son, en todo caso, los instrumentos o las intervenciones más adecuadas para mejorar cosas como la lectura. Tenemos otro grupo que hace cuestiones de desarrollo, es el grupo que capaz es más conocido, es el grupo que hizo el INDI. Para los que son maestros seguramente sepan bastante de ese instrumento. Y tenemos un grupo de tecnologías que lo dirige Fernando González, que nos ayuda a pensar todas las cosas tecnológicas que tienen todos los demás grupos. Y la verdad que CISEA, que ya lleva 8 o 9 años, ha logrado, bueno, no sé si hacer cosas muy importantes, pero al menos ser una referencia para el sistema en varias cosas. El INDI es un claro ejemplo, pero también nosotros y el grupo de lenguaje y el grupo de tecnologías también ha aportado distintas cosas al sistema educativo que empiezan a usarse cada vez más. Uno, más que nada yo que soy muy ansioso, siempre piensa que estos procesos tienen que ser más rápidos, ¿no? Y uno dice 8 años y todavía no se usan algunas de las cosas que se empiezan a usar en otros países, y acá a veces no tanto. Pero también es cierto que con la edad uno va aprendiendo que los procesos de transformación cultural e institucional son mucho más lentos de lo que uno espera. Así que capaz que vamos en el buen camino, por más que no sea a la velocidad que yo quisiera, pero como dijo Marcelo hoy, capaz que justamente se trata de no necesariamente la velocidad para mostrar que uno puede hacer cosas. Entonces, en CISEA, y con esto termino la parte de presentación, en el grupo de matemática trabajamos distintas personas, qué suerte que conozcan algunas, además de mí, que soy el de la izquierda, trabaja Paola, que está por acá, Marcela, Pablo y Dayana, hoy por hoy como parte estable del equipo, contratada, y después han pasado y están todavía en el equipo distintas
estudiantes de maestría y de doctorado que hoy por hoy aportan desde sus distintos lugares profesionales. Por ejemplo, Estela es inspectora, Natalia es profesora de matemática y trabaja en altas habilidades en el ministerio, Dino y Nadir hacen el doctorado fuera de la UDELAR, Ale y Guillermo están haciendo sus posgrados en distintas cosas y están encargados de una cosa que les voy a hablar hoy, que es las cajas mágicas, que es un inventito que hicimos que parece que puede tener cierto andamiaje, ojalá, en el aprendizaje de la matemática, ya les voy a contar. Entonces quería presentar al grupo porque, de hecho, todo lo que les voy a mostrar es más de ellos que mío, por más que sea una frase hecha, eso es así, porque uno no, digamos que no tiene capacidad para hacer ni la mitad de todas las cosas que voy a tratar de mostrarles hoy. Entonces, decidí, en vez de hacer un outline de la charla, ¿cómo se dice? Una agenda de la charla, decidí empezar a hablarles de las cosas que hemos hecho. De hecho, el grupo de cognición matemática ha trabajado en algunas de las cosas que se han ido hablando hoy, pero que no vamos a tener posibilidad de mostrarles. Por ejemplo, hace varios años empezamos a trabajar junto con Dinora en Home Numeracy Activities, es decir, en actividades para los padres, para que pudieran hacer en sus casas con los hijos, como manera de fomentar este diálogo del que hablaba hoy Caterina, que es tan necesario para el aprendizaje de la matemática. Venimos trabajando hace tiempo, y voy a tocar tangencialmente esa historia, en relación a cuál es el vínculo entre lo que se llama sistema numérico aproximado y matemática simbólica. Pero en verdad, hoy voy a empezar por esta parte. Voy a empezar la charla hablándoles de una vieja historia que tiene que ver con una idea quizás un poco naïve, que era cuánto podíamos transformar la educación a partir de las tablets, que cuando nosotros empezamos a trabajar en esto con Juan, eran el invento del momento. 2013, recién habían llegado las primeras tablets a Uruguay, y en aquel momento Miguel Brechner, el presidente del Plan Ceibal en aquel momento, nos plantea poder hacer algo para realmente mover, en este caso, el aprendizaje de la matemática. Y ahí empieza nuestra historia, quizás en una perspectiva bastante naïve, creo yo, pero voy a tratar de convencerlos de que esa parte de la historia fue necesaria para transformar de alguna manera una idea naïve, en principio, en algo más realista en cuanto a las posibilidades de transformación del aprendizaje, en este caso concreto de la matemática. Una de esas cosas que nos dejó esta historia es la creación de Puma. Hoy Caterina habló un poquito de Puma, yo les voy a mostrar un poquito más el corazón de Puma y también los primeros datos de la baremación que hicimos del instrumento Puma para Uruguay, que la terminamos, bueno, todavía no está terminada, el campo se hizo en noviembre del año pasado y ahora ya estamos preparando, digamos, el paper para publicar, pero les voy a adelantar algunos datos del baremo a nivel nacional. Puma es una herramienta de medición de las competencias matemáticas tempranas y permite un montón de cosas. Lo típico es lo que estábamos hablando hoy, es decir, detectar con precocidad las dificultades de aprendizaje. Pero la verdad es que Puma nos permitió ver cosas que a veces a simple vista no se ven. Y una de las cosas que quiero mostrarles hoy, porque me parece que tenemos que ser conscientes de eso, es que Uruguay tiene un gran problema en la brecha en matemática desde la etapa inicial. Y voy a tratar de mostrarles algunos datos de cuándo surge esa brecha y algunos datos de por qué podría ser que se da esa brecha tan grande en Uruguay, que aparece reflejada también en los datos de las pruebas PISA 10 años después, 10 años en el desarrollo. Y después, al final, les voy a mostrar lo que aprendimos con una investigación que hicimos hace un par de años con Elizabeth Spelke de Harvard, y tiene que ver con el peso, la fuerza de las interacciones sociales a la hora de aprender matemática en las etapas iniciales. Se los voy a mostrar relacionado con ese invento que les decía, que se llaman cajas mágicas,
que además, si tenemos suerte y Ale y Guille logran hacerla andar, capaz que pueden probarlas en el break que está previsto para dentro de un rato. Ese es un poco el orden de la charla, espero que el tiempo me dé, ya veo que no me va a dar. La idea central es que yo creo que hemos aprendido mucho. Y creo que hemos aprendido fundamentalmente porque partimos de creernos que era fácil. Y ahora lo que más sabemos es que estábamos equivocados. Y ese, sin duda, es un aprendizaje necesario para cualquiera que quiera trabajar en educación. No es fácil, y quizás hay que partir de ideas un poco naif y un poco utópicas. Ese es el otro aprendizaje que quizás he adquirido en los últimos años. Si no hubiéramos empezado por acá, creyendo que íbamos a transformar el mundo en 2 patadas, no estaríamos acá. Ahora sabemos que no era así y quizás empezamos a intuir algunas cosas por las que el mundo termine cambiando cuando ya no estemos. Lo cual tiene una parte triste. Pero si realmente nos aferramos a esa idea, capaz que nos podemos ir de este ámbito, no estoy diciendo necesariamente del mundo, con cierta tranquilidad. Bien, entonces, Uruguay y Ceibal, más que nada para los compañeros que vienen de otros lados. Ceibal fue una invención que cambió radicalmente las posibilidades de intervenir en educación en Uruguay. Y quizás no fuimos conscientes al principio, pero si tomamos como ejemplo la historia que yo les voy a contar, van a ver que Ceibal, no solo por la infraestructura de las ceibalitas y la infraestructura de Internet, que obviamente fueron la clave para permitir transformaciones, sino también por el proceso que ha tomado en los últimos años, relacionado con promover investigación y innovación. Hoy Ceibal se define como una agencia de innovación educativa, genera un marco posible de alianzas que sin ellos seguramente no se hubiera dado. Y creo que nosotros somos un ejemplo de eso. ¿Que tiene problemas Ceibal? No me lo digan a mí, sin dudas. Y nosotros fuimos parte de alguna manera con nuestra propia experiencia de algunas transformaciones que creo que pudo hacer Ceibal. Y ojalá seamos parte de nuevas transformaciones, porque creo que a Ceibal le queda toda una etapa donde ya no sea promover investigaciones, sino que sea formar recursos de investigación adentro del sistema educativo para que actúen desde adentro como parte del sistema. Pero evidentemente eso es política y no necesariamente datos académicos. Ahora, en esa historia, nosotros nos metimos, nos colamos con un proyecto que para mí fue fantástico, que hicimos en colaboración con Justin Halberda de la Universidad Johns Hopkins en 2013, utilizando las primeras 10.000 tablets que llegaron a Uruguay como plan piloto. En esa oportunidad tuvimos la posibilidad de no solo evaluar con una versión de Puma muy vieja que había estado trabajando Magdalena en ella, sino de después intervenir durante 2 meses con 800 niños con su propia tablet, bajo la fantasía, lo voy a decir así, de que ese entrenamiento, esa intervención sistemática con juegos que favorecían el sistema numérico aproximado, nos iba a dar como resultado un mejor aprendizaje matemático. Sí, digo, la gente evoluciona, digamos, pero aprendimos muchas más cosas que ese pequeño efecto que vimos fundamentalmente en algunos niños y no en todos. Aprendimos cómo se hacían intervenciones grandes, o por lo menos aprendimos las cosas que no había que hacer en determinadas intervenciones muy grandes. Y también empezamos a generar cierto movimiento, incluso en Ceibal, de que era posible hacer investigaciones en el contexto del sistema educativo de aquel entonces, que era muy diferente del actual, y que Ceibal podía tener un rol en eso. Por lo tanto, de alguna manera yo siento que esa vieja historia, que está bastante bien condensada, no porque la haya dicho yo, sino porque las charlas TED están muy bien armadas y protocolizadas, y por lo tanto los que estén interesados en esa vieja historia, les recomiendo que escaneen el QR y miren esa charlita que dura
14 minutos y que condensa muy bien esa experiencia, fue clave para entender dónde estamos ahora. Y me interesaba contar esta historia, quizás porque incluso algunos del público no la conocen tan en detalle, y también porque creo que para Daniel, fundamentalmente, que venimos quizás de pensamientos un poco distintos con respecto a las bases cognitivas del aprendizaje, de la matemática, puede ser útil conocer un poco cómo fueron, digamos, nuestras trayectorias hasta llegar acá. Ahora bien, la verdad del asunto es que después de esa gran intervención, lo que empezó fue progresivamente una especie de transformación interna, no solo en mí, sino en todo el grupo que hoy por hoy se concentra en CISEA, de que esa vieja idea utópica que incluso en el mundo campeaba, en esta época en el mundo había fundaciones que ofrecían premios de millones de dólares para los investigadores que desarrollaran apps para meter en tablets que algunos magnates pensaban tirar desde aviones sobre África. Y no, juro que no estoy haciendo un cuento de realidad, ¿cómo se llama esto? De realismo mágico. O sea, había un premio donde algunos participaron, nosotros no, pero bueno, para construir la app que metida en tablets tiradas desde aviones sobre África iba a hacer que todos los niños pobres de África aprendieran a leer automáticamente. Ya sé que lo estoy ridiculizando un poco, no me mires así, Juan, pero también me pongo yo, digamos, nosotros fuimos de alguna manera promotores de eso, no tan extremo, pero creyentes de esas ideas de que la tecnología nos iba a salvar, ¿sí? Y ojo que con esto que estoy diciendo no quiero decir que la tecnología no sirva para nada, ahora van a ver justamente lo que hoy por hoy pienso, que capaz que dentro de 10 años digo algo contrario, claro, esto siempre pasa. Pero bueno, en ese proceso que va de 2013 a 2020, a la vez que nos fue pasando eso de, yo no creo que sea tan sencillo como tirar tablets, fueron surgiendo distintas preguntas que nos fueron metiendo en las escuelas de verdad y que nos fueron generando esa impronta que está ahí, donde había que estar en la clase haciendo cosas y jugando muchas veces con material concreto para entender cómo eran los procesos de aprendizaje. Una de las primeras preguntas que apareció con fuerza fue la pregunta de, para cualquier cosa que hagamos, vamos a necesitar evaluar. Evaluar antes, evaluar después y evaluar a muchos. Y la verdad es que para eso la tecnología es el mejor aliado. Y tener Ceibal y no utilizar eso para poder evaluar masivamente y objetivamente distintas capacidades es casi como pegarse un tiro en el pie. Y esa convicción sí nos acompañó desde el inicio. Y la verdad es que creemos que es una de las grandes potencialidades de Uruguay, disponer de una infraestructura que permite la evaluación masiva de manera rápida y objetiva. Y ahora por eso les voy a contar cómo surge Puma. Cada una de nuestras preguntas en esta charla va a tener como un producto asociado. En este caso, la pregunta sobre la evaluación me lleva a Puma. La pregunta que nos hizo plantear los datos de Puma fue si había diferencias de género, que ya hoy Caterina habló. Porque muchas veces las cosas no se ven a simple vista. Y la evaluación lo que tiene de bueno es que te muestra cosas que a simple vista, como decía hoy Caterina, inmersos en la cultura, uno no ve. Cuando empezamos a ver los datos de Puma, habiendo evaluado más de 3.000 niños de 5 y de 6, de 5 años de inicial y de primero, empezamos a ver que las diferencias de género en Uruguay eran sistemáticas y surgían en momentos específicos. Y eso nos abrió toda una línea de investigación que está recién empezando de alguna manera, pero que hoy voy a tratar de mostrarles algunos datos y también un producto, una intervención que tenemos pensado desarrollar a partir del año que viene, que pensamos que puede ser un buen método para mitigar
estas diferencias de género. Y por último, les voy a hablar de las cajas mágicas, que surge a partir de otra pregunta central de nuestra historia, que es, esto de las tablets, sin duda, tablets, computadoras, etcétera, sin duda es clave para evaluar, pero no está tan bueno para aprender, porque te encierra, porque te aísla, porque evita todo lo que de alguna manera sabemos clásicamente que promueve el aprendizaje. Pero somos investigadores, capaz que esto es una especulación. Entonces, junto con Lisa Spelke, que veníamos charlando de estas cosas desde la época de Justin Halberda, es decir, desde el 2014, nos planteamos la posibilidad de comparar con la misma intervención, con los mismos juegos y con niños de las mismas clases, dos modalidades bien distintas. Una, donde los niños jugaban a los mismos juegos, a las mismas cosas, con una tablet de manera individual, interactuaban con la tablet. Y otra, donde montamos esos juegos en lo que llamamos las cajas mágicas, que obviamente implica tecnología, pero que no implica pantallas y no implica aislamiento, y entonces los niños tienen que interactuar entre 4 de ellos para resolver los mismos problemas que su compañerito resuelve solo con la tablet. Por tanto, este va a ser un poquito el recorrido de mi presentación. Puma. ¿Qué es Puma? Wow, 5 minutos para cada cosa. Puma es Prueba Uruguaya de Matemática. La empezamos a diseñar, como les dije, en el 2014, pero después hicimos otra versión que es la actual, mucho mejor por suerte, en el 2022, donde Magdalena también nos ayudó. Pero básicamente Puma se presenta como un juego. A ver si puedo... Los niños llegan muy temprano a la escuela para irse de paseo. La maestra los espera junto al ómnibus y les dice que se preparen para divertirse recorriendo el Uruguay. Todos a bordo y que comience el juego. A mí me encanta la presentación de Puma, por eso siempre la pongo, pero muchos la deben de haber escuchado varias veces. Pero me gusta porque es realmente eso de vamos arriba, vamos a hacer este paseo. Y Puma está ambientada en un paseo por todo Uruguay, donde en distintas estaciones los niños se van encontrando distintos desafíos matemáticos que tienen que resolver individualmente y por sí mismos, ya que toda la aplicación los guía a través de un audio como este que están viendo. Todos ustedes pueden probar Puma, si quieren. Ahí está el código QR para ir a la web de Puma. Puma corre online, es decir, los datos se guardan en un servidor de manera automática mientras los niños van haciendo la prueba. O sea que esa misma noche podemos ver los resultados de esa escuela que lo aplicó de tarde o de mañana. Y obviamente para aplicar seriamente Puma se tienen que poner en contacto con nosotros porque tenemos que dar de alta a los usuarios, etcétera, etcétera. Voy a explicar eso, pero si van a la web y apretan en el botón probar, pueden hacerse todo Puma como si fueran un niño, para ver qué tareas usa, qué evalúa, etcétera. De hecho, Puma tiene estas características, es digital, es autoadministrada, es decir, no necesita de un técnico 1 a 1 con alguien, sino que lo administramos en un grupo total, con un técnico que básicamente está ahí por cualquier cosa, pero que no tiene que interactuar. Tiene 8 tareas, tiene nivel de dificultad creciente y cada tarea no puede durar más de 3 minutos, por lo tanto se acaba cuando el niño de alguna manera ya no puede resolver más o demora mucho en resolver cada uno de los ensayos. Incluye tareas simbólicas y tareas no simbólicas y la duración promedio de todo el test es de 15 minutos, lo cual hace que tengamos hoy por hoy la capacidad de evaluar de manera sistemática, por ejemplo, en las escuelas que se está usando, 3 veces por año y sin distorsionar la lógica habitual de las clases. Porque básicamente la maestra agarra las tablets que tiene muchas veces el plan Ceibal, las despliega en clase, aplica Puma, se van las tablets y sigue la clase como si nada. Ayer fuimos a una aplicación de Puma en la Escuela Villa García junto con Caterina y con Daniel y vieron en tiempo real una aplicación de Puma en una clase de 20, 22 estudiantes.
También está disponible en portugués y con algo de suerte convencemos a Daniel de que esté disponible en inglés y en francés, porque lo que tiene de bueno Canadá es que como es bilingüe, capaz que podemos ponerlo en 2 idiomas más y eso, por supuesto, amplía las posibilidades de uso de niños de otros lados. Estas son las 8 tareas de Puma y los puntajes asociados. Como no tengo mucho tiempo, no las voy a describir, pero básicamente tiene un componente no simbólico de 34 puntos y un componente simbólico de 42 puntos. Esto tiene algo para pensarse en cuanto a cuál es nuestra concepción sobre qué componentes y qué peso relativo tiene cada uno de ellos en el aprendizaje o en todo caso en la evaluación de la matemática en estas edades, ¿sí? Pero hoy no vamos a discutir de eso. En 2023, como les decía, hicimos el baremo de Puma para Uruguay. Esto es otra cosa que Uruguay tiene que avanzar. Uruguay no puede seguir utilizando test, como utilizamos todo el tiempo, baremados con suerte en Argentina. La mayor de las veces en España y muchas veces en Estados Unidos. No tengo nada contra esos países, pero claramente hay muchas diferencias culturales, y recuerden que la matemática es un producto cultural, que hace que la aplicación de esos baremos no sea la mejor práctica. Y no es imposible baremar nuestras herramientas. De hecho, con un proyecto de la ANI logramos evaluar a 1.102 estudiantes de 5 y de 6, de inicial y de primero, con distintos niveles socioeconómicos, gracias a la estratificación que tiene la DIE sobre las escuelas y los quintiles, y por lo tanto hoy por hoy estamos en capacidad, así lucía más o menos la intervención en el 2023, la intervención no, la medida de Puma en el 2023, y estos son los resultados grandes que muestran que Puma es una herramienta confiable, es decir, Puma se describe con una normal, tiene alfa de Cronbach muy altos para lo que son este tipo de tareas, técnicamente cumple con todo lo que tiene que cumplir un test, ¿verdad? Tiene una distribución bimodal tanto para 5 como para 6, es decir, hay 2 normales metidas en esa normal según los niños pertenezcan a inicial o a primero, correlaciona con la edad cronológica, lo cual sabemos que es un estándar en educación, básicamente cumple con todo lo que tiene que cumplir una herramienta de evaluación. Hicimos también para una submuestra de estos 1.102 lo que se llama la validación con una prueba oro. En matemática, los clínicos, la gente que trabaja en dificultades de aprendizaje, como Silvia, utilizan mucho el tema 3. Es un test, obviamente, baremado en Estados Unidos. Bueno, creo que usan la baremación española, pero se usa como el gold standard de la medición de las competencias matemáticas infantiles. Va de 3 a 8 años. Entonces, lo que hicimos fue en una muestra de 157 niños, aplicar Puma y después tema 3 en la mitad de la muestra, en la otra mitad tema 3 primero, Puma después, hicimos la correlación. Y lo que nos da es que Puma obviamente no mide idéntico que tema 3, porque eso sería imposible, pero mide muy parecido a tema 3, con muchas ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, que la aplicación de Puma no implica ningún técnico especializado, ni tampoco media hora por niño, como le lleva a Silvia o a Magdalena evaluar un niño con tema 3. Por lo tanto, nos parece que Puma es una muy buena herramienta que debería empezar a ser usada más en el sistema educativo como manera de guiar a las maestras y como manera de lo que les voy a mostrar ahora, de ver cosas que a veces no se ven. Antes de eso, solo porque quería presentarles algunas propiedades que tiene Puma, que no es solo un test que está en línea, sino que es una plataforma que permite gestión de usuarios y guardado de datos y emisión de reportes. Es decir, cuando vos te logueás en Puma, según seas maestra, según seas directora, según seas inspectora o según seas investigador, tenés acceso a diferentes tipos de datos con diferentes presentaciones. Entonces, la maestra va a tener acceso a todos sus alumnos con la posibilidad de aplicar el test Puma, la directora va a tener acceso
al reporte de cada clase con los resultados de sus alumnos y el mandato, si se quiere, o por lo menos así sería deseable, que trabajara esos reportes con las maestras, y los investigadores tenemos acceso a todos los datos de manera anonimizada. Por lo tanto, podemos ver en tiempo real, por ejemplo, este tipo de gráficas. Estas son las 8 tareas que tiene Puma, y esta fue la performance al día de ayer que teníamos de todos los niños evaluados en nivel 5, en primero, en segundo, y llegamos a evaluar algunos en tercero a principio de año, en escuelas de quintil muy bajo, y bueno, como ven, permite medir, pero está cerca de la saturación en algunas tareas. La barrita va de 0 a 1, porque significa el 100% de errores el 1 o el 0% de errores el 0. ¿Sí? Estas son las posibilidades que nos da Puma. Ahí debería decir 2. Pero la verdad es que Puma nos permitió también ver otras cosas que no veíamos y que además las maestras nos decían que no podía ser. Por ejemplo, la diferencia entre géneros. Este es un trabajo que empezó otra gente, pero que ahora está llevando adelante Dayana Ávila, que muestra que las diferencias en rendimiento matemático, medidas con Puma, empiezan básicamente en el primer año. No aparecen en nivel 5, pero sí aparecen en primero. Y no aparecen en cualquier componente. Aparecen básicamente en lo simbólico. Esto ya lo mostró hoy Caterina con los datos que compara Brasil con Uruguay, pero esos son 80 contra 80. Acá hay 1.102 niños evaluados, de distintos niveles socioeconómicos y con aplicación controlada. Entonces, estos datos nos hacen preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es, ¿por qué aparece en primer año? ¿Qué pasa en primer año? ¿Es un tema evolutivo? ¿O tiene que ver con otras cosas que pasan en primer año que no estamos viendo? Y una de las ideas que trajo a la mesa Dayana tenía que ver con que quizás esto estuviera relacionado con cierto sesgo de género que pudieran tener las maestras fundamentalmente a partir de primero. Entonces salimos a buscar literatura que hubiera medido el sesgo de género en adultos mediante encuesta. Y construimos un test, una encuesta, que mide sesgo de género específicamente en matemática, basada en el trabajo de Tietman de 2002, y se lo aplicamos a 28 maestras. Pero 28 maestras a las cuales también habíamos pasado Puma en sus clases. Y quisimos ver simplemente si había alguna relación entre el nivel de sesgo de esas maestras y la brecha definida como la diferencia de la performance de matemática en los niños menos la diferencia de la performance de matemática en las niñas de sus clases, y si esto tenía alguna relación. Por supuesto que con 28 puntos, 25 creo que hay acá, porque hay 3 que tuvimos que sacar por distintas cosas, no se puede afirmar nada, además de que causalidad, relación no es causalidad, digamos, ¿no? Obvio. Pero nos hace pensar en que quizás hay factores culturales relacionados con lo que la maestra piensa. Las preguntas del cuestionario, el cuestionario está libre, se lo pueden pedir a Dayana, eran del estilo, vos pensás que los varones son mejores haciendo cuentas, vos pensás que los hombres son más proclives a no sé qué, ese tipo de preguntas, y quizás eso tenga algo que ver. En paralelo, junto con Paola, estamos observando las clases de matemática de maestras de primero, segundo y tercero. Y un datito que tenemos ahí pronto para publicar ahora en un congresito que se hace en la facultad, donde los estudiantes presentan sus trabajos, es que estudiamos 3 variables en la observación de clase. El dar la palabra, el felicitar y el llamar la atención, tipo, oh, atendeme o lo que fuera. Y las maestras, en promedio, cuando dan clase de matemática, le dan la palabra el doble de veces a varones que a mujeres. Al menos en estas 12 clases que observamos. Insisto con esto, relación no es causalidad y no estoy dando ni cerca un dato que tengamos confirmado y esto recién está empezando.
pero es importante poder empezar a hablar de esto, porque quizás lo que tengamos que hacer es investigar esto seriamente. Seriamente quiero decir, con presupuesto, con 200 clases, con un despliegue que nos permita entender bien cuál es el mecanismo o cuál es al menos uno de los mecanismos que está detrás de este tipo de cosas que obviamente son muy duras. Si miran los datos que mostró Caterina cuando compara Brasil con Uruguay, esos son 80 contra 80 nada más, pero están macheados en nivel socioeconómico, etc. Pero uno lo que ve es que los varones brasileros y los varones uruguayos puntúan igual. Las que están planchadas son las gurisas uruguayas. Entonces eso es muy duro y necesita que nos pongamos a conversar de eso. Y esa es mi intención con estos datitos, porque soy el primero en decirle a Dayana y a todo el mundo que son datitos, en este sentido bien despectivo. Pero sí son suficientes para hacernos pensar, hablar y conversar sobre qué puede estar pasando en Uruguay, que después hace que en PISA seamos de los países con mayor brecha de género. Bien, y como me quedan solo 2 minutos, cosa que voy a tratar de no cumplir sin que Ana Clara me rezongue, les voy a contar la tercera pregunta que nos fue surgiendo a partir de este desarrollo que hicimos de nuestras ideas, a partir de esta transformación de ideas, que fue la pregunta esta de, pero para aprender, ¿las tablets no serán más un problema que una ayuda? Y entonces nos fuimos a comparar específicamente 2 formatos, el formato digital individual, es decir, el formato tablet, en un juego específico que ahora les voy a mostrar, contra el formato híbrido tangible digital. No sabemos cómo ponerle porque también hay tecnología dentro de la caja mágica, después Ale o Guille les puede contar cuál, pero básicamente hoy por hoy tenemos arduinos gestionando con sensores, etcétera, pero que habilita el juego social entre 4 personas. Entonces, básicamente lo que hicimos fue exactamente diseñar un juego que era idéntico en los 2 formatos, ahora les voy a decir cómo funcionaba, y en los 2 formatos introducimos algo que creemos que es la base de los resultados que les voy a mostrar ahora, que es lo que llamamos feedback parcial. Ni la caja ni las tablets te dice cuando te equivocaste o cuando acertaste, pero te dice al grupo si se equivocó en alguna o no, pero no saben quién. Y al individuo, si en 2 de sus respuestas hubo alguna mal o no, pero no sabe cuál. ¿Sí? Creemos que esto, el feedback parcial, es una de las cosas que puede ser el motivador del aprendizaje, porque fuerza la discusión, aunque sea con uno mismo, para decir, pero ¿dónde me equivoqué? ¿Cómo es la cosa? Y obviamente la discusión es mucho más fuerte cuando es entre 4, mucho más productiva, diría yo. Les cuento un poquito. Hicimos una intervención donde había 112 niños en la condición experimental, podríamos decir las 2 condiciones experimentales, porque nosotros comparamos cajas, social play, contra tablets, 56 y 56, ¿sí? Y después tomamos 100 niños en la condición control. Esto se hizo en el medio de la pandemia, 2021. Por lo tanto, entrar a las escuelas públicas era absolutamente imposible. Y por lo tanto, ya van a ver en los resultados, el primer problema que tuvimos es que la condición control solo la pudimos hacer en uno de los colegios privados de más alto standing del país. Entonces van a ver que, si bien no hay efecto, nos quedó arriba el control con respecto al experimental, y este es uno de los problemas que tiene esta investigación, que es un poco difícil de evitar, porque la verdad es que no se podía entrar a otro tipo de instituciones. En cualquier caso, lo que hicimos fue montar un juego en la estructura de que había un tesoro escondido y que los niños tenían que ayudar al pirata a resolver los desafíos para encontrar el tesoro. Y había un pirata de verdad, que Daniel lo conoce, es ese que está ahí, que es Nadir, que estuvo a cargo de toda la parte de campo, y había premios de verdad para los niños que participaban, obviamente no en función de ganar o no, pero sí de participar. Las 2 condiciones eran estas, ¿no? Tablets, que es individual, y cajas mágicas,
que es la colectiva. Ahora, ¿cómo era la intervención? Bueno, el juego estaba estructurado en 5 semanas, 3 sesiones por semana, cada sesión tardaba una media hora, y el juego tenía distintas categorías de ejercicios o, digamos, de procesamientos relacionados con la matemática. Entonces, había una primera semana donde el juego era totalmente no simbólico y no había ningún número involucrado. Los numeritos que están acá, lo digo para la gente que sabe un poquito de cómo se arman estas cartas, tienen que ver con las ratios promedios que se usaban cada día de la intervención, es decir, el nivel de dificultad de la tarea, ¿sí? La segunda semana avanzábamos un pasito más e introducíamos números. El desafío está escrito arriba, no expliqué eso, perdón. El desafío está escrito en negro y la respuesta de los niños tiene que ser rojo o azul. Por lo tanto, si ustedes miran la primera carta, ¿qué contestarían? ¿Azul o rojo? Azul, ¿verdad? Que es la que machea con lo negro. Y la segunda carta, ¿qué contestarían? ¿Azul o rojo? Azul. ¿No? Alguno que tiene que ir a azul porque son 14 puntos. Es decir, el presímbolo ese del círculo tiene 10 puntos. Eso podían no saberlo, pero no podía tener 20, eso seguro. Y después tenemos 4 puntitos sueltos, corresponde el 14. Después había una semana de cuestiones no simbólicas pero geométricas, donde el niño tenía que relacionar la cantidad de puntos con la cantidad de lados de la figura. De lados. Eso se explicaba, de lados. Y en ese caso la respuesta era roja. Después teníamos esta que claramente avanzaba porque incorporaba sumas al principio no simbólicas. Algunas maestras de nivel inicial nos decían, no saben lo que es el símbolo de la suma. Lo que pasa es que muchas veces los niños no saben declarativamente, pero saben en la práctica, porque era intuitiva la tarea, era tipo, ¿y qué será, el 6 o el 14? Y capaz que no sabes bien qué es la suma, pero eso 6 no puede ser, digamos, yo qué sé, no sé, ¿sí? Por lo tanto van a ver en las tasas de respuesta que no fue una debacle, no fue como si fueran caracteres chinos, que vos decís 0 aciertos, no, para nada. Y esa fue también una linda discusión con las maestras. Y en la quinta semana hacíamos este tipo de ejercicios que ya son netamente simbólicos en toda su dimensión. Bien, voy a tratar de apurarme porque si no Ana Clara se va a enojar mucho conmigo y con razón, pero les quiero mostrar un poquito cómo era la dinámica de la intervención. Esta era la condición individual. 2, 3, 4. Los niños tenían que resolver esas 2 cartas para tener siempre partial feedback y lo hacían individualmente. Ellos hablaban, pero no se escuchaban entre sí, porque estaba cada uno con su auricular, ¿sí? Y iban resolviendo cada carta como les parecía y después la tablet les daba feedback sobre las 2 cartas, es decir, si había alguna que habían contestado mal, les daba el feedback de negativo y tenían que volver a contestar sobre esas 2. Si las 2 estaban bien, les daba feedback positivo y entonces les pasaba a la segunda ronda, digámoslo así, con otras 2 cartas. Hicimos lo mismo con las cajas. Pero esto tiene que avanzar. Ahí va. En las cajas, que lucen más o menos así, o que en todo caso nos gustaría que lucieran así cuando se empiecen a producir de manera un poco más masiva. Hoy por hoy tenemos nada más que 10 cajas funcionando. Pero la idea era que los niños jugaban de a 4, cada niño tenía una carta y tenían que decidir cuál era su respuesta correcta y ponerla sobre la zona roja o azul, porque no podían tocar. Pero adentro de la caja hay sensores que detectan qué está pasando. Ahora van a ver un video. Y la caja, después de 4 cartas, emite un sonido de positivo si las 4 están perfectas, o si hay alguna mal, pero no dice en ningún momento cuál estuvo mal. Lo cual fuerza a esto que pensamos que es la clave de los resultados que obtuvimos. La conversación entre ellos 4, porque para pasar a las próximas cartas, ahora tienen que contestar bien. Y por lo tanto tienen que conversar sobre vos que pusiste rojo, no, pero pará, es azul. Pará, vamos a ponerlo en azul. Y entonces contestan entre los 4 en la segunda vuelta, porque en la primera alguno se equivocó.
la cosa luce más o menos así. Lo que van a ver ahora es un modelo viejo de las cajas. Por suerte ahora es bastante más linda la caja y tiene un anillo que regula los turnos, etc. Pero en aquel viejo modelo, no hace tanto, pero hace ya 1 año y medio o 2, 2 años, la caja lucía así, ¿sí? No sé si escuchan. Sí. Estas son las cartas que tienen tarjetas RFID. Y en la primera ronda cada niño resuelve por sí mismo, sin conversar dentro de lo posible. Es lo que está pasando ahora. Ese chip no es bien ni mal, es recibido. Porque lo otro que tiene que pasar es que, claro, el niño tiene que saber porque los sensores tampoco son perfectos, digamos, ¿no? Ya terminó. Bueno, van a poder jugar con Guille y con Ale en una caja mucho mejor, por suerte, y que guía los turnos y tal, o sea que en el recreo, en el no me tomen el pelo, en el café, capaz que podemos ver la caja en vivo y en directo. Resultados de esta intervención con 200 niños. Bueno, si medimos, usamos Puma para medir, ¿no? En el pretest a los 112 de la condición experimental y a los 100 de la control, y usamos Puma en el post-test. Y lo que vemos es que el avance de los experimentales y de los controles, el avance es más o menos el mismo. Pero ¿qué vemos también? Que el grupo control, que no voy a decir el nombre del colegio, pero créanme que es un colegio bien conocido, siempre estuvo por arriba de los grupos experimentales, por efecto seguramente socioeconómico. Pero no hay ninguna interacción, es decir, no hay una subida mayor de unos que de otros, ¿sí? Si comparamos globalmente los controles contra los experimentales. Ahora, cuando miramos adentro de los 112 experimentales y los dividimos entre los 56 que usaron cajas y los 56 que usaron tablets, lo que vemos es que el avance fuerte se dio en los verdes, que son en la condición de cajas, de peer interaction. Pero aún más, cuando dividimos por grupos de performance a estos 112 en 3 grupos y decimos, como en todo grupo, hay gente de la media para abajo, hay gente más en el medio y hay gente de la media para arriba, ¿sí? Le llamamos beginners, intermedios y proficient. El resultado fuerte de verdad se da en estos, en los que estaban más complicados. Y eso para nosotros es una buena noticia. Primero porque nos muestra que este puede ser un instrumento a usarse fundamentalmente en aquellos que por lo que fuera, en las clases tradicionales, no logran ponerse a tiro con sus compañeros. Y segundo, porque quizás acá también haya efectos del propio instrumento, es decir, la gente que en noviembre, le va muy bien, ya empieza a saturar en Puma. Entonces es difícil medir el avance a veces. Cuando vos estás muy arriba en un test, el avance es más difícil. ¿Me explico? Si vos eras 11 en septiembre, y sí, puede ser que seas 12 en diciembre, pero también puede ser que seas 11 o 10 incluso, naturalmente. O sea que nosotros estamos bastante contentos con estos resultados. Estamos planificando un nuevo experimento para el año que viene con las cajas que ustedes van a ver que son no solo más lindas, sino que además gradúan los turnos, y que por lo tanto pensamos que sería bueno que estos resultados se replicaran y que pudiéramos saber exactamente en qué sector de la población vale la pena usar este tipo de herramientas. Esta es una manera de mostrar cuál es el efecto del uso de las cajas. Estos son los niños beginners, digamos, los que están más complicados en el aspecto de matemática, los que participaron de la intervención con tablets y los que participaron de la intervención con cajas, y cómo terminaron en relación a esos 3 grupos. Entonces lo que vemos es que el 50% de los que participaron con cajas se quedó donde estaba, sigue siendo beginner. Pero el 35% pasó a ser intermediate y el 15% pasó a ser del grupo alto. Mientras que ninguno de los que participó en tablets pasó a ser del grupo alto y el 30% del grupo intermedio.
Esto es lo que de alguna manera nos hace pensar que las cajas son un buen instrumento. En términos generales, y con esto ya termino antes de que me maten, pensamos que Puma puede ser una herramienta que el sistema empiece a utilizar no solo para detectar casos que necesitan ayuda específica, sino también para entender cosas que a veces pasan bajo el radar, como esto de las diferencias de género. Realmente creemos que la interacción entre pares, no estoy diciendo nada muy nuevo, es una clave en el aprendizaje de la matemática, pero quizás la manera de introducirlo no es tanto decirle a las maestras que hagan interacción entre pares, sino darles instrumentos que de alguna manera pongan en acto la interacción entre pares en las clases, y este podría ser uno de ellos. Y en ese sentido, pensamos que los juegos en general, pero este tipo de juegos en particular, que están diseñados para fomentar la interacción entre pares, puede ser una de las variables que el sistema empiece a introducir en los próximos años como una real transformación de la educación. Gracias y disculpen lo largo. Gracias.